Hola, soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror Volumen 6, espero que sean de vuestro agrado, empecemos. La siguiente historia transcurre en un instituto normal y corriente donde se hacía una vida normal, donde había gente estudiosa, gente que pasaba del asunto, gente que se metía con gente y gente con la que se metían, todo era normal, hasta que un día por esto de noviembre-diciembre, un profesor, que daba por primer año en el instituto, decidió adelantar una hora de clase, moviendo un poco los hilos y consiguiendo convencer al director, diciéndole que era una persona muy ocupada y que el pluriempleo no le dejaba ni respirar, para que le dejase dar su clase de 7 a 8, una hora antes de lo normal. Los alumnos recibieron el aviso y la mayoría se presentaron en el instituto unos 5 minutos antes. Las puertas se abrieron, pasaron los alumnos, el profesor empezó a subir las escaleras delante de la clase, hasta que, cuando entró el último alumno, las puertas se cerraron solas y las luces se apagaron. Los alumnos que iban delante, después de darse la vuelta al oír la puerta cerrarse de golpe, cuando volvieron la vista al frente, vieron que el profesor no estaba. Al poco rato, y siendo todavía de noche, los alumnos, paralizados de terror, vieron una luz que se acercaba por el pasillo y que iba hacia ellos. Asustados, intentaron huir pero muchos tropezaron y bajaron rodando por las escaleras, muriendo en el acto por los golpes. A los pocos que quedaron todavía conscientes, el profesor, que se les apareció delante, los mató con una cuchillada certera a cada uno. Por lo visto, hace unos 5 años, el hijo de ese profesor era siempre maltratado por sus compañeros, y tanta presión tenía, que se suicidó en el instituto. Desde entonces vaga con una vela por los pasillos mientras es de noche. Su padre, que no podía soportar la realidad, tenía que buscar venganza. No se supo nada del profesor, el resto de profesores y alumnado descubrieron los cadáveres, pero desde entonces se cuenta que todas las noches se escuchan voces de gritos de jóvenes que parece que hablan de sus cosas de clase, y hay quien cree haber visto una luz pasando por algunas de las ventanas. Se dice que quien se quede una noche en ese instituto probablemente no viva para contarlo. Y hay más historias sangrientas, como la siguiente. Había una vez un pintor que solía pintar cosas de ámbito paranormal, como por ejemplo, bosques oscuros llenos de criaturas sobrehumanas, fantasmas caminando por las calles oscuras de una ciudad, el mundo en manos del dueño del infierno, damas sin ojos arrastrando cadáveres, para después extraerles la sangre. En fin, un sinfín de situaciones que acojonarían a cualquiera. Un día, el pintor desapareció sin dejar rastro, nada ni nadie volvieron a saber de su paradero, ni a dónde fue, en fin, se esfumó como si nada, como si la nada hubiese venido a por él y se lo hubiese llevado. Pero, no todo es casualidad. No, algo raro pasó, pero nadie sabía, nadie hablaba, y lo que era peor, nadie hacía nada por resolver el entuerto. Leyendas y leyendas circulan en torno a esta terrible y misteriosa historia, desde perturbados mentales en serie, hasta una madre asesina que mató a todos sus hijos, y este pintor era el último hijo para cumplir su profecía, pero no, la leyenda más terrorífica y más sanguinaria es la que os voy a contar a continuación. Este pintor llevaba una vida normal, soltero, de unos 26 años, y que se ganaba la vida honradamente. De día, de noche, era un asesino sanguinario, un asesino que mataba a sus víctimas, las exprimía y las sacaba toda la sangre que tenían. A continuación, como un sádico, usaba esa sangre para pintar, haciendo de rojo, sin que nadie notase la diferencia entre pintura y sangre. Hasta que el pintor fue absorbido por la sangre de las víctimas, castigado por sus propios actos deleznables, que merecen un castigo. Pero este no fue el último caso. Pasaron 30 años desde la desaparición del pintor, era el año 1990, otro pintor se disponía a pintar, esta vez con pintura normal. De repente empezó a sentir como si alguien le absorbiera. Y desapareció. Y así todos y cada uno de los pintores que habitaban en esa región.
Las autoridades de Sendra región sospechaban de una serie de secuestros express, pero no había indicios ni pruebas, ni sospechas. Las autoridades, agotadas, archivaron el caso. Se habló, según algunos videntes, e incluso de expertos médicos y científicos, de que la sangre de las pinturas del pintor desaparecido no se ha secado en el tiempo, y las células sobrevivieron y, según estos, la sangre se ha convertido en un ser asesino, buscando venganza por las víctimas de este, actuando por la noche y descuartizando a sus víctimas como aquel osado pintor que usó la sangre de cada una de sus víctimas para plasmar su sufrimiento en sus cuadros. La criatura no se ha visto nunca. Pero es probable que en tus sueños la veas. Y aquí tenemos más relatos increíbles, a la par de fascinantes como el siguiente. En el seno de una familia normal y corriente, la familia López, todo era normal, la madre y el padre, felizmente casados, trabajando y ganando su dinero, y el hijo, feliz, jugando y yendo al cole para ser alguien en el futuro. El hijo, que se sentía solo por no tener un hermano, pidió a sus padres una mascota, preferiblemente un gatito, así que sus padres fueron a comprarle el gatito, un gatito tierno con una miradita que hace quererle a cualquiera. El gatito hacía su vida, dormía, comía, jugaba con todo el mundo. Y pasaron los meses. Hasta que un día apareció toda la familia muerta y el hijo y el gato desaparecieron. Los padres, en la frente, tenían unas extrañas escrituras que decía: sígueme, sígueme, sígueme por aquí y me encontrarás. Todo el mundo buscó al niño sin resultados. La leyenda cuenta que el gatito no era un gatito normal y corriente, su mirada penetrante escondía horribles secretos que harían enloquecer a la persona más cuerda del mundo, horripilantes secretos sobre la noche, esa época del día, oscura y fría, donde ocurren las peores situaciones imaginadas por el hombre. La mirada del gatito hacia el humano, imaginar la peor de las noches, pero imaginar no sería la palabra exacta, sería soñar despierto, entrar en un mundo animado, un mundo del que nunca despertarías de tus propias fantasías, que se vuelven contra ti. En el caso de la familia López, su sueño de tener un piso en Madrid capital se volvió contra ellos, ya que cuando miraron al gatito, con su mirada penetrante y preciosa a la vez, se tiraron por la ventana y curiosamente, el niño desapareció. Quizás el niño quería convertirse en otro de estos gatitos. Solo se sabe que el gatito sigue rondando por ahí y que la gente lo ha vuelto a adoptar. ¿Se habrá matado más gente? Y más historias ahora sobre el mundo subterráneo y sobre oscuridad. Basada en hechos reales. 21 de mayo del año 1964, el último tren de la noche entra en la estación de Columbus Crew. Bueno, el último de la noche y el último que pasara por esta estación para siempre, dado que por la construcción de otra estación a escasos 100 metros, esta estación no merecería la pena, con lo cual, las autoridades decidieron su cierre. El último tren arranca, y el jefe de estación, atemorizado, ya que desde el día que se decretó el cierre de dicha estación, se oyen voces gritando, fantasmas de niños paseando en camisón manchados de sangre, cerró la puerta, y esa estación quedó para el olvido, la estación abandonada a su suerte durante 50 años. Hoy, a año 2011, esta estación sirve como un museo, para mostrar a las nuevas generaciones cómo era el metro de los años 60, una persona entraba ahí, y se sentía como en los años 60, como si un tren clásico fuera a entrar en dicha estación, los azulejos y detalles de los años 60, mantenidos durante 50 años al máximo detalle, pero, como dice la frase, no es oro todo lo que reluce. Historias y leyendas han circulado a lo largo de los años sobre esta estación, desde terremotos hasta temibles apariciones, vagabundos que han habitado allí, dicen que han oído sollozos, torturas, e incluso haber visto a gente comiéndose sus propias manos. Volvamos al año 2011, cuando la estación se ha convertido a museo. Mucha gente ha pasado por esta estación y han dicho que es muy bonita y muy preciosa y que se sentían en los 60.
Pero, un día, mientras la guía de la estación contaba su historia, uno de los visitantes salió volando hacia la vía, con la mala suerte de que un tren le arrolló, cortándole la cabeza en el acto. No hubo explicación posible para este fenómeno. También, el vigilante de seguridad que vigila la estación museo, dice haber oído personas pagando por billetes o ruidos de trenes pasar. Pero, por las vías de esa estación, no pasa ningún tren desde hace años. También dice oír los mismos gritos de personas siendo violadas, o presencias pasar por al lado suya, o palabras que susurra el viento, gritos de feras viniendo hacia ti. Miles de leyendas circulan en torno a la estación museo de Columbus Crew. Pero también han aparecido varios cadáveres, muchos de ellos descuartizados, otros con cara de sustos. En fin, esta estación, por muy bonita que sea, esconde secretos terribles y muy acojonantes. Lo que tengo claro es que yo en mi vida voy a ir a comprobarlo. Bueno, hasta aquí mis historias. Dar las gracias a J Cuadrado Loquendo por escribir una de las historias y darme la idea para otra. De verdad, gracias. Bueno, hasta otros volumen de historias de terror. Pero no le dejaba ni respirar. Para que le dejase dar su clase de 7 a 8, una hora antes de lo normal. Los alumnos recibieron el aviso y la mayoría se presentaron en el instituto unos 5 minutos antes. Las puertas se abrieron, pasaron los alumnos, el profesor empezó a subir las escaleras delante de la clase, hasta que, cuando entró: hola, soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror volumen 6, espero que sean de vuestro agrado. Empecemos. La siguiente historia transcurre en un instituto normal y corriente donde se hacía una vida normal, donde había gente estudiosa, gente que pasaba del asunto, gente que se metía con gente y gente con la que se metían. Todo era normal, hasta que un día por esto de noviembre-diciembre, un profesor, que daba por primer año en el instituto, decidió adelantar una hora de clase, moviendo un poco los hilos y consiguiendo convencer al director, diciéndole que era una persona muy ocupada y que el cliente. Vieron una luz que se acercaba por el pasillo y que iba hacia ellos. Asustados, intentaron huir, pero muchos tropezaron y bajaron rodando por las escaleras, muriendo en el acto por los golpes. A los pocos que quedaron todavía conscientes, el profesor, que se les apareció delante, los mató con una cuchillada, pero el último alumno, las puertas se cerraron solas y las luces se apagaron. Los alumnos que iban delante, después de darse la vuelta al oír la puerta cerrarse de golpe, cuando volvieron la vista al frente, vieron que el profesor no estaba. Al poco rato, y siendo todavía de noche, los alumnos, paralizados de terror,